En 1975, este hombre estrechó la mano de la primera dama de Estados Unidos. Rosalind Carter no lo sabía, pero estaba parada junto a uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia americana. Su nombre era John Wayne Gacy. Para sus vecinos en Chicago, era el hombre perfecto. Empresario exitoso, líder comunitario, activo en el Partido Demócrata. Y en su tiempo libre se vestía de payaso. Se hacía llamar Pogo y visitaba hospitales infantiles para hacer reír a niños enfermos. Nadie sospechaba nada, porque nadie quería ver. Pero la oscuridad de Gacy no nació de la nada. Su padre era un alcohólico violento. Le pegaba con un cinturón de cuero por cualquier motivo, y cuando no le pegaba, lo humillaba. Le decía que era débil, que era marica, que nunca sería un hombre. Esa fue la lección que aprendió desde niño. Esconder el dolor, construir una máscara, sonreír por fuera, sin importar qué pasara por dentro. Y vaya que aprendió bien. Para 1968, Gacy era un empresario respetado en Iowa, casado, 2 hijos. Lo nombraron Hombre Destacado del Año. Ese mismo año, un adolescente de 15 años lo acusaría de algo que lo cambiaría todo. Y la respuesta de Gacy a esa acusación revelaría por primera vez al monstruo detrás del payaso. En 1968, John Wayne Gacy parecía haberlo logrado todo. Tenía 3 restaurantes en Iowa, esposa, 2 hijos. Era un empresario respetado. Pero detrás de esa fachada ya estaba cazando. En marzo de ese año, un joven de 15 años llamado Donald Burgess hizo una acusación devastadora. Gacy lo había llevado engañado a su casa, le ofreció alcohol y abusó sexualmente de él. La respuesta de Gacy fue fría y calculada. Contrató a otro adolescente para golpear a Burgess y forzarlo a retirar la denuncia. Pero el plan falló. El 3 de diciembre de 1968 fue declarado culpable. Lo sentenciaron a 10 años de prisión. Pero aquí viene lo que cambia la historia. En prisión, Gacy fue un recluso modelo, cooperativo, educado. Hasta organizó un club dentro de la cárcel. El sistema le creyó. El 18 de junio de 1970, después de solo 18 meses, John Wayne Gacy salió libre. Se mudó a Chicago para empezar de cero. Y nadie en esa ciudad tenía idea de quién acababa de llegar. Junio de 1970. John Wayne Gacy llegó a Chicago con una sola misión: reinventarse. Nadie en esa ciudad sabía que acababa de salir de prisión por abusar de un menor. Y él lo aprovechó. En 1971 fundó su propia constructora, PDM Contractors. El negocio creció rápido y con él la fachada. Compró una casa en Norwood Park, un suburbio tranquilo de Chicago, 8213 West Somerdale Avenue. Esa casa se convertiría en el escenario más oscuro de la historia criminal americana.
Para los vecinos, Gacy era el sueño americano. Empresario exitoso, organizador de fiestas espectaculares. Pero en enero de 1972 ya había matado a su primera víctima. Se llamaba Timothy McCoy. Tenía 16 años. Gacy lo recogió en la terminal de autobuses Greyhound. Le ofreció un lugar donde dormir. Esa noche lo asesinó. Lo enterró debajo de su propia casa. Y ahí empezó todo. Porque Gacy había descubierto algo sobre sí mismo. Algo que no podría detener. Temía el método. Tenía la casa. Tenía la fachada perfecta. Y tenía un truco. Un truco simple con un par de esposas que convertiría a decenas de jóvenes en sus víctimas durante los próximos 6 años. Después de matar a su primera víctima, Gacy descubrió algo de sí mismo, que no podía parar. En 1972 se casó por segunda vez. Su nueva esposa y sus 2 hijas se mudaron a la casa. A la misma casa donde ya había enterrado un cuerpo. El método era casi siempre el mismo. Recogía jóvenes en terminales de autobuses, en zonas marginales, en bares del centro de Chicago. Algunos eran trabajadores de su constructora. Otros eran chicos sin hogar. Los invitaba con la promesa de trabajo, dinero o un lugar donde dormir. Una vez adentro, les mostraba un truco. Sacaba un par de esposas. Les decía que era un truco de magia que requería confianza. Cuando la víctima tenía las manos atrapadas, Gacy revelaba la verdad. El truco es, les decía, necesitas la llave. Lo que seguía era tortura y muerte. Después, arrastraba los cuerpos al espacio bajo el piso de su casa y los enterraba ahí mismo. Su esposa llegó a quejarse del olor que salía del suelo. Gacy le dijo que era humedad, ratas muertas, problemas de plomería. Ella le creyó durante 4 años. Se divorciaron en 1976, sin saber que vivió todo ese tiempo encima de un cementerio clandestino. Para diciembre de 1978, Gacy había asesinado a 33 jóvenes. Pero todo estaba a punto de derrumbarse, por culpa de un solo chico de 15 años. ¿Qué le pasó a ese adolescente que destruyó el imperio de mentiras de Gacy? 11 de diciembre de 1978. Un chico de 15 años, llamado Robert Paste, sale de su trabajo en Des Plaines, Illinois. Le dice a su madre que vuelve en 5 minutos. Va a hablar con un contratista sobre un trabajo de verano. Ese contratista era John Wayne Gacy. Robert nunca volvió a casa. Pero esta vez, la familia no se quedó callada. La madre de Robert presionó a la policía. Los detectives investigaron a Gacy y descubrieron que ya tenía una condena previa por abuso a un menor. El 21 de diciembre de 1978, entraron a su casa con una orden de registro. Lo primero que notaron fue el olor. Bajaron al espacio debajo del piso y encontraron el horror. 26 cuerpos enterrados ahí. Otros 4 en el patio y 4 más arrojados al río Des Plaines. 33 víctimas.
todos jóvenes entre 14 y 21 años. En 1980, un jurado tardó solo 2 horas en declararlo culpable. Lo sentenciaron a muerte. En prisión, Gacy pintó cuadros de payasos. Algunos se vendieron por miles de dólares. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron: "Bésenme el trasero". Algunas víctimas siguen sin identificar hasta hoy. Su casa fue demolida, pero el horror que ocurrió ahí nunca se borrará. ¿Crees que la pena de muerte fue justicia suficiente para lo que hizo? Déjame tu opinión en los comentarios. Con esto cierra la serie de John Wayne Gacy. Esto no es ficción, está documentado. Y hay más historias que nadie te está contando. Si te gustó el video, apóyalo y sígueme para seguir descubriendo historias como esta.